Si te estás planteando una instalación domótica o si ya has empezado los primeros pasos, te habrás dado cuenta de que uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la selección de los dispositivos que vas a integrar. La oferta de dispositivos es muy amplia, pero no todos ellos se integran fácilmente con cualquier hub domótico. En mi caso estoy utilizando Home Assistant, y una de las opciones más interesantes que hay es la de crearte tus propios dispositivos, lo cual te abre una inmensa puerta de posibilidades de cara a poder construir cualquier cosa que tú necesites. Por supuesto, la programación de estos dispositivos no es algo trivial. A menos que seas un poco ducho en programación, te va a resultar difícil aprender a hacerlo y poder desarrollar cualquier cosa. Pero, por fortuna, hay una solución que es bastante asequible para cualquier persona, que es utilizar ESP Home en Home Assistant. ¿Y en qué consiste ESP Home? Es un plugin que se puede instalar muy fácilmente en Home Assistant y que nos va a permitir programar este tipo de aparatitos de una manera muy sencilla, sin conocer prácticamente nada de programación, utilizando unos ficheros de configuración YAML que son muy entendibles. Estos aparatos se pueden conseguir bastante económicos en AliExpress, en China o directamente en Amazon. De hecho, yo he conseguido por un distribuidor local, aquí en Murcia, un kit como este por 20 euros. Como podéis ver, tiene no solamente un ESP32, sino también una breadboard. Es una placa que nos va a servir para prototipar, digamos, nuestros dispositivos. Y también una serie de sensores, por ejemplo, este sensor que nos sirve para controlar la humedad de nuestras plantas, esto que es un sensor de movimiento, detector de movimiento, esto de aquí es una pantalla que también nos va a permitir hacer lecturas directamente sobre nuestro dispositivo y, bueno, un montón más de dispositivos que podemos conectar, como por ejemplo un buzzer para realizar algo de sonido, un sensor de presión atmosférica, temperatura, humedad, botones, diodos LED, en fin, un kit muy interesante para poder hacer nuestras pruebas. Este kit también venía con un sensor de iluminación, de luminosidad, para una habitación, para saber si están, por ejemplo, las persianas abiertas o si hay mucha luz. Y por último, un sensor que me parece que este es de temperatura y presión atmosférica también un poquito más sensible. Como digo, integrar estos dispositivos en nuestro Home Assistant va a ser extremadamente fácil y además programarlos y configurarlos va a ser también muy sencillo. Si os parece bien, vamos a empezar mirando cómo se hace en la parte de Home Assistant. Y aquí tenemos nuestra instalación básica de Home Assistant, recién terminada. Esto podría ser en una Raspberry Pi, en una máquina virtual, en un Intel NUC, en cualquier hardware que tengamos, ¿de acuerdo? Simplemente es la instalación básica, recién terminada. Y aquí podemos ver en el apartado de ajustes, en el apartado de complementos, en el Add-on Store, buscar por ESP Home. Una vez aquí le damos a instalar. Y una vez que ha terminado la instalación, nos sale el botón de Start. También resultará apropiado activar la opción de mostrar en la barra lateral. También podemos activar la opción de Watchdog, que se encargará de hacer que en caso de que el complemento de ESP Home se cuelgue, se caiga por cualquier motivo, volver a arrancarlo. Vamos a activarlas todas y darle a iniciar. Una vez que tenemos iniciado el ESP Home, veremos que nos aparece aquí y veremos que nos da la bienvenida con este panel en el cual vamos a poder empezar a crear nuestros dispositivos. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro controlador ESP32 para integrarlo en nuestro sistema domótico. Antes de instalarle cualquier sensor o cualquier cosa, lo primero que vamos a tener que hacer es instalarle el firmware de ESP Home a través de este panel. Entonces, lo primero que haremos será configurar un nuevo dispositivo. Aquí en esta primera pantalla lo que nos dice es que un ESP recién comprado, que no ha sido nunca conectado antes a nuestra domótica, no va a poder programarse directamente por la Wi-Fi. Y esa es otra de las cosas chulísimas que tiene esto del ESP Home, y es que los podemos programar a posteriori por la Wi-Fi. O sea, solamente la primera vez vamos a necesitar conectarlos por USB al ordenador. Las posteriores actualizaciones o mejoras que queramos realizar sobre nuestra programación, digamos, del dispositivo, las podemos hacer de forma totalmente remota, directamente a través de nuestro Home Assistant. Como digo, en esta pantalla lo que nos dice es que el dispositivo, la primera vez que lo programemos, deberá de estar conectado por USB a algún aparato. Puede ser directamente a nuestro ordenador en el que esté instalado Home Assistant, o podría ser incluso al ordenador desde el que estamos viendo esta pantalla de ESP Home. Ahora veremos posteriormente qué opciones tenemos de cara a la programación de esa primera ocasión, a través de un USB. Le damos a continuar. Aquí le vamos a indicar cuál es el nombre que le vamos a poner a este dispositivo. Lo vamos a llamar sensor PIR laboratorio. Aquí le vamos a poner la configuración de nuestra red Wi-Fi. Aquí le vamos a tener que indicar cómo se llama nuestra red Wi-Fi y la contraseña.
En esta pantalla vamos a tener que seleccionar qué tipo de dispositivo es el que estamos programando. ESP Home es compatible con un montón de controladores distintos. En este caso, el que nosotros estamos utilizando se trata de un ESP32. Pulsamos Next. Ya está, eso ha sido prácticamente todo lo que hemos tenido que hacer para dar de alta, como vemos aquí detrás en su propio widget, un nuevo sensor o un nuevo dispositivo ESP Home que ya está registrado, por así decirlo, dentro de ESP Home. Aún no está registrado dentro de Home Assistant, ojo, está solamente en ESP Home. Aquí nos ha dado una clave de encriptación que nos hará falta posteriormente para poder integrarlo con Home Assistant. También nos dice aquí que si no copiamos esto, es tan fácil como darle clic a este campo de texto, se copia automáticamente. Si no lo hiciésemos o si perdiésemos ese texto, no pasa nada porque podremos recuperarlo desde este widget de configuración de este dispositivo. Y ahora si le damos a Install, nos lleva a un menú muy interesante. En este menú lo que nos está dando son 4 alternativas de cara a la instalación de este dispositivo. Como he dicho anteriormente, la primera vez que lo instalemos no tenemos otra manera de hacerlo que a través del USB. El USB también le va a servir para alimentarse, para encenderlo. Así que vamos a conectar con USB este dispositivo al ordenador. En mi caso voy a utilizar un cable USB normal y corriente, que venía con el kit. Y el otro extremo lo voy a conectar al ordenador. Como veis, la lucecita de encendido ya está activa, indicando que el aparato está encendido, funcionando. Obviamente, la primera opción es solamente válida en el caso de que nuestro ESP ya haya sido programado anteriormente y ya tenga una configuración Wi-Fi cargada, de manera que nuestro Home Assistant sea capaz, o el ESP Home dentro de Home Assistant, sea capaz de alcanzarlo a través de la Wi-Fi. Entonces quedan 3 opciones. La primera opción es enchufarlo al ordenador en el que tú estás navegando. Esto es un navegador, aquí estamos utilizando el Safari, pero podrías programarlo utilizando el propio navegador, lo cual es un método súper conveniente, como vamos a ver a continuación. Tenemos otra opción que es enchufarlo al ordenador en el que está Home Assistant instalado. Imaginemos que tenemos una Raspberry Pi en la que tenemos el Home Assistant, pues enchufaríamos con USB nuestro ESP Home a la Raspberry Pi. Posteriormente mostraré cómo hacerlo con una Raspberry Pi. También, si lo tenemos instalado en un ordenador, en un NUC, por ejemplo, en un Intel NUC, pues enchufaríamos nuestro ESP32 al Intel NUC. Si lo tenemos en una máquina virtual, pues en el ordenador en el que esté instalado el VirtualBox, vamos a enchufar el ESP32. Debo decir que si lo tenéis instalado en una máquina virtual, las máquinas virtuales tienen una opción, una vez que ya has enchufado el ESP32 a tu ordenador, tienen una opción para poder pasarle ese dispositivo USB a la máquina virtual. Por defecto, el dispositivo se conectará a la máquina anfitrión, con lo cual habrá que pasárselo a la máquina invitada, ¿ok? La última opción es la descarga manual. Lo que va a hacer ESP Home dentro de nuestro Home Assistant va a ser compilar el código binario para nuestro dispositivo y mandárnoslo en forma de un ficherito de imagen. Al igual que cuando nos descargamos la imagen para instalar Home Assistant en una Raspberry Pi, nosotros nos descargaremos la imagen para instalar Sensor Peer Laboratorio en este dispositivo. Y posteriormente nosotros desde una herramienta de línea de comandos o desde otra opción que vamos a ver a continuación, podremos programarlo directamente. Esta opción de aquí sería obviamente la más conveniente. Y esta opción de aquí la puedo utilizar yo, por ejemplo, desde mi instalación domótica, porque está limitada solamente a aquellas configuraciones de Home Assistant a las que accedamos por modo HTTPS. Si yo intento utilizarlo de esta forma, me dice que esta instalación no es válida para hacer este tipo de programación del ESP32. El motivo es porque mi conexión actualmente no está siendo segura, no es por HTTPS, sino por HTTP. Para poder hacer que esta conexión sea segura, tendría que instalar una serie de módulos en mi Home Assistant. Tendría que instalar el módulo de Nginx, que nos va a permitir crear una redirección por puerto HTTPS, tendría que instalar el complemento de Let's Encrypt para generar certificados seguros y tendría que utilizar posiblemente el complemento de DuckDNS para asegurarnos de que tenemos un dominio válido para ese certificado HTTPS. Por supuesto, hay otras formas, muchas formas de asegurar nuestra instalación de Home Assistant con HTTPS. Se puede utilizar, por ejemplo, NPM, se pueden utilizar certificados autofirmados, se puede hacer de muchísimas formas. Pero eso no es el objeto de este vídeo, eso lo dejamos para otro vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, en definitiva, solamente nos queda una opción, o bien enchufarlo directamente al ordenador que está corriendo Home Assistant, o hacer una descarga manual.
Afortunadamente, esta opción es casi tan sencilla como la anterior, de instalarlo directamente desde este panel, ¿vale? Le vamos a dar a Manual Download y esto lo que va a hacer es, le vamos a decir que nos descargue en el formato moderno para utilizarlo con ESP Home. Y como vemos, ahora mismo nos está mostrando una interfaz de comandos en la cual se está compilando nuestro módulo. El módulo ha terminado de compilarse, le decimos que permitimos las descargas y nos lo va a descargar a nuestra carpeta de descargas. Como vemos, tenemos aquí este ficherito. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues ahora a continuación vamos a ir a SP Web Home. Esta página nos va a permitir desde aquí, desde el navegador, instalar nuestro controlador ESP32 con el código que acabamos de descargar. Eso sí, punto. No funciona con cualquier navegador. Solo funciona con Microsoft Explorer, Microsoft Edge y con el Google Chrome. Lo bueno es que funciona con el Google Chrome en todas las plataformas, Mac, Linux, Windows, con lo cual lo tenéis resuelto. Abrimos esta misma página con el Google Chrome y vamos a programar nuestro ESP32. Y ahora que ya lo tenemos conectado al ordenador por medio de USB, le vamos a dar al botón de Connect. Me pide permiso para poder acceder por USB al dispositivo que ya ha detectado. Como veis, aparece aquí CP2102 USB to UART Bridge Controller, CU USB Serial. Es posible que lo que os salga a vosotros en Windows o en Linux sean nombres distintos, pero bueno, os aparecerá ahí un dispositivo. Fijaros también que me ha detectado otro que pone Bluetooth, no es ese, el que ha seleccionado por defecto es el correcto, este de aquí que aparece USB to UART. Le vamos a conectar y ya está conectado. Ahora está preparado para ser programado por primera vez. Entonces lo que voy a hacer es darle a Install, me pide que seleccione un archivo, lo voy a seleccionar, me voy a mi carpeta de descargas, selecciono el archivo que hemos descargado previamente de nuestra instalación de ESP Home en Home Assistant, le doy a abrir y le doy a Install. Y automáticamente esto va a empezar a programarlo. Ha fallado y era de esperar. El manual nos indica que tenemos que presionar uno de estos botones, el que pone Boot, mientras seleccionamos el puerto serie para iniciar la instalación. Así que vamos a repetir el proceso. En esta ocasión le voy a dar a Retry. Y como veis ahora, después de pulsar el botón de boot, me dice que lo está borrando y posteriormente lo va a grabar. Esto va a llevar un par de minutos y ya ha terminado. Nuestro dispositivo ya está configurado en nuestro sistema ESP Home. A partir de ahora, este aparato está hablando por Wi-Fi a través de nuestro router o nuestro punto de acceso con nuestra instalación de ESP Home dentro de Home Assistant. Como veis, nuestro dispositivo ESP32 Sensor Peer Laboratorio está online. De hecho, podemos ver los logs dándole a este botoncito, lo cual va a conectarse con el dispositivo y mostrarnos aquí pues cosas como el nivel de señal que tiene de recepción en la Wi-Fi, la IP que tiene dentro de nuestro sistema domótico, el nombre de este sensor. También podemos darle al botón de Edit. Y en el botón de Edit tenemos el fichero de configuración inicial de nuestro dispositivo. Lo siguiente va a ser bastante sencillo. Vamos a tener que decidir qué configuración vamos a ponerle a nuestro ESP Home. Y por configuración me refiero a qué es lo que queremos que haga. ¿Queremos que sea un sensor de temperatura? ¿Queremos que sea un interruptor para una luz? ¿Queremos que sea el controlador de una luz? ¿Queremos que haga todas esas cosas a la vez? Como podemos ver aquí, el aparatito tiene un montón de palitos, de pines que nos permiten realizar conexión con otros dispositivos. También podemos ver aquí un puerto USB. También tiene un par de botoncitos que los vamos a necesitar utilizar durante el proceso de programación. Y aquí vemos que tiene como un módulo soldado que lleva una pequeña antena. Esa es la antena del Wi-Fi. Lo que hace realmente interesante este dispositivo es que nos permite conectarlo a través de esta Wi-Fi a la red de nuestra casa, de manera que se puede integrar muy fácilmente con Home Assistant. Este dispositivo en realidad lo único que va a hacer es permitirnos realizar lecturas de sensores o actuar con actuadores, como por ejemplo una electroválvula, como por ejemplo un relé para encender o apagar algún dispositivo, una luz, un calefactor, una cafetera. Y también tiene algunos trucos bajo la manga bastante interesantes. Es capaz de conectarse, por ejemplo, a un CAN bus, es capaz de conectarse por distintos tipos de buses con RS232, con RS485, se puede conectar con un montonazo de cosas.
Por ejemplo, podríamos conectarlo a esta célula de detección de infrarrojo pasivo, y esto se convertiría rápidamente en una solución para detectar movimiento, una especie de detector de movimiento para una alarma casera. También podríamos conectarlo a este sensor de humedad en el suelo, y entonces podríamos utilizarlo para monitorizar cuando nuestras plantas necesitan un riego en el jardín. Utilizando sensores de humedad y temperatura, podríamos utilizarlo para un sistema de control de clima interior, para saber cuándo encender o apagar un aire acondicionado. Y también incluso podríamos utilizarlo con este panel como un sensor de temperatura que nos permite ver al mismo tiempo en nuestra habitación qué temperatura hace, no solamente a través del sistema domótico. Y en primer lugar lo que vamos a hacer es ir a Internet. Vamos a ir a la documentación del proyecto ESP Home, donde vamos a conseguir información sobre cómo cablear nuestros dispositivos, nuestro ESP con los distintos sensores, y cómo posteriormente realizar esa configuración que lo va a programar desde nuestro Home Assistant. Vamos a partir del supuesto que queremos configurar nuestro sensor de infrarrojo pasivo para detectar movimiento. Una vez en la página principal de ESP Home encontraremos en el panel izquierdo una serie de enlaces a distintos componentes, por ejemplo, componentes display, como podía ser el OLED que os he mostrado anteriormente, o, bueno, componentes como interruptores, botones, luces, que vamos a poder configurar, como digo, con el fichero YAML para programar automáticamente nuestro ESP32. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a ir a este apartado de Sensor Components, donde vamos a encontrar la serie de elementos que nosotros vamos a poder configurar en nuestro ESP. Por ejemplo, un CCS811, que sería un sensor de compuestos volátiles orgánicos, ¿no? Pues para detectar gases licuados de petróleo o algún otro tipo de fuga de gases. Tenemos sensores de CO2, de detección de dióxido de carbono, sensores de partículas, hay sensores de un montonazo de tipo. Vamos a buscar si aparece por aquí nuestro sensor de infrarrojo pasivo. Y efectivamente, con una búsqueda rápida, aquí tenemos PIR Sensor. En esta página vamos a tener información muy relevante sobre cómo cablear, cómo conectar nuestro sensor de movimiento o nuestro sensor de presencia al dispositivo, al microcontrolador ESP32. Como vemos aquí nos muestra una imagen general del dispositivo, así como con la caperuza quitada, donde podemos ver la serigrafía. Y también podremos ver el significado, digamos, de cada uno de estos pines, que en este dispositivo no están bien serigrafiados por la parte de abajo. Tendríamos que quitar la caperuza para poder verlos. También nos indica cuál es el significado de estos tornillitos naranjas que tiene por el lateral, que nos sirve para ajustar la sensitividad, ¿no? La sensibilidad del sensor, así como cuánto tiempo va a pasar entre disparo y disparo. Esto nos va a ayudar, por supuesto, a la hora de hacer la detección de movimiento, y nos da un warning, nos indica que algunos de estos sensores PIR tienen cambiado el pin de tierra y el pin de voltaje, con lo cual nos indica aquí que sería importante que le quitamos la caperuza blanca, por lo menos al principio, para asegurarnos de que la polaridad de estos cables es la adecuada, para evitar freír el aparato o, bueno, generar algún tipo de cortocircuito o funcionamiento anómalo del mismo. Por último, aquí tenemos la configuración que deberemos de copiar para poder crear este sensor en Home Assistant. Aquí abajo veis una imagen de cómo se va a mostrar este sensor dentro de nuestro Home Assistant después de haberlo creado con ESP Home. Así que copiamos este texto de aquí. Ahora, con el código que hemos copiado desde la web de esphome.io, lo que vamos a hacer es añadir unas nuevas líneas en nuestro fichero de configuración YAML con la configuración de ese sensor. Como veis, tenemos una entrada que pone Binary Sensor, en la cual indicamos que tiene la plataforma GPIO, que significa que va a utilizar los pines de entrada y salida para comunicarse con el sensor de movimiento. Si seguimos leyendo, vemos que aquí pone una especie de etiquetita que nos aparece marcada con una línea roja por debajo, indicándonos que esto no está correcto. Aquí lo que deberemos de poner es aquel pin al que vamos a conectarle la señal de entrada de nuestro sensor de movimiento. Este va a ser el nombre que va a tener dentro de nuestro Home Assistant, y esta es la clase de sensor de que se trata. Es un sensor de movimiento. Bien, ¿y cómo sabemos cuál es el pin al que le vamos a conectar esto? Para esto viene muy bien, una vez más, volver a Internet y buscar el pinout o la tarjeta de pines que tienen los dispositivos ESP32. Una nueva búsqueda y podemos ver que hay un mogollón de imágenes en Internet que nos van a ayudar a saber qué pin utilizar para conectar nuestros sensores. Hemos dicho que se trataba de uno de los pines de GPIO, ¿no? General Purpose Input and Output, o sea, entrada y salida de propósito general. Pues aquí tenemos algunos. En esta otra página también tenemos una muestra del pinout
De hecho, este dispositivo se parece bastante más al que tenemos nosotros aquí ahora mismo. Bueno, pues vamos a empezar a cablearlo, si os parece. En primer lugar, tendremos que llevarle alimentación. Habíamos dicho que según la caperuza teníamos que este pin de aquí es el pin de alimentación 5 voltios, así que le conectaremos el cable rojo. Este de aquí, el otro extremo, es el de tierra, así que le conectaremos un cable negro. Y el del centro va a ser la señal. Yo voy a utilizar de esta tira de conectores DuPont el de color naranja. Ya los tengo conectados. Ahora vamos a ver cómo enchufarlos al dispositivo ESP32. Como podemos ver, a la derecha del conector USB hay un pin que pone VIN. Ese es el mismo voltaje que llegue al aparato a través del conector USB. Eso va a ser 5 voltios por defecto, así que voy a enchufar el cable rojo al conector VIN. Luego, justo al lado del de VIN, hay otro pin que pone GND. Eso significa tierra o el negativo. Así que voy a conectar el cable negro al GND. Bien, ya solamente nos queda conectar el conector de señal, el cable de señal que va a recibir la señal de si se ha detectado un movimiento o no. ¿Dónde lo puedo conectar? ¿Para qué irnos más lejos? Aquí, justo al lado del GND, tenemos un pin que pone D13. Así que lo voy a enchufar ahí mismo. Bueno, hemos dicho que vamos a utilizar el pin 13 para conectar nuestro sensor PIR al ESP32. Así que aquí pues vamos a ponerle eso. Vamos a ponerle que es el 13. Ahora tenemos que guardar y posteriormente darle a install. Y ahora sí que podemos utilizar la instalación wireless. Vamos a darle a wirelessly. Esta es mi parte favorita. Y ya está. Ya hemos configurado un sensor de movimiento en nuestro ESP32 después de haberlo programado y haberlo introducido en nuestra domótica. Ahora además el sensor nos está dando un volcado de log en el cual nos indica cuál es el nivel de señal, su dirección IP, etc. ¡Oh! ¿Veis? ¿Habéis visto eso? Bueno, en este menú ya hemos terminado, así que le vamos a dar a Stop para parar el volcado y podemos, pulsando la X, volver a nuestro panel. Tarda un momentito en refrescar y como veis ya nos pone que está online y hemos podido comprobar que está funcionando. El siguiente paso es muy sencillo, simplemente vamos a tener que integrar este nuevo sensor en nuestra domótica. Para ello, como ya hemos perdido la clave que habíamos copiado anteriormente, le damos a los 3 puntitos estos y aquí tenemos Show API Key. Copiamos este texto, cerramos. Y bien sea desde las notificaciones que hemos detectado en nuevos dispositivos o bien a través de los ajustes, dispositivos y servicios, encontraremos nuestro sensor PIR laboratorio. Le damos a configurar. ¿Quieres añadirlo? Sí, por favor. Pegamos la clave de cifrado que acabamos de copiar, le damos a enviar y ahora nos pedirá el área en el que queremos que este sensor aparezca. Desde aquí podéis seleccionar un área si ya la habéis creado, en mi caso había creado la de laboratorio, o si no le podéis dar a añadir una nueva área y crearla en el momento. Le damos a terminar y con eso ya habremos integrado automáticamente en nuestro panel de resumen nuestro nuevo sensor que está en el laboratorio de presencia o de movimiento. Como veis está detectando, está realizando detecciones que duran muy poquito y si hacemos clic en el widget podemos ver la historia de este sensor conforme ha ido haciendo sus detecciones. Bueno, ya hemos visto cómo conectar un sensor pasivo de infrarrojos en nuestro ESP32 y cómo configurarlo con ESP Home, integrarlo en nuestro Home Assistant y ahora ya podríamos empezar a utilizar automatizaciones para encender y apagar luces cuando detecte movimiento, cosas así. Hemos visto también cómo programarlo de forma USB conectado a un ordenador con un navegador, un Google Chrome, y también hemos visto cómo programarlo a través de la Wi-Fi, una vez que ha sido programado una primera vez con USB. Vamos a ver cómo sería realizar la instalación de ese ESP32, la instalación inicial con USB, utilizando el puerto USB de la máquina en la que está instalado Home Assistant. Y para este ejemplo vamos a utilizar una Raspberry Pi.
Aquí tenemos una Raspberry Pi 4 con 4 GB de RAM que acabo de configurar con Home Assistant. Está recién instalado, no tiene absolutamente nada dentro. Así que vamos a ver cómo vamos a hacer el proceso de dar de alta un dispositivo desde la Raspberry Pi y programarlo conectando directamente el ESP32 a uno de los puertos USB que nos ofrece la propia Raspberry Pi. Y ya estamos en este panel en la Raspberry Pi. En este caso, y a pesar de que este ESP32 ya ha sido configurado en nuestra Wi-Fi, vamos a repetir una vez más la configuración por USB. Así que lo vamos a hacer utilizando esta opción de aquí, que pone Plug into Computer Running ESP Home Dashboard. Es decir, enchufa el ESP32 en el ordenador que tiene Home Assistant. A continuación lo que vamos a hacer es utilizar nuestro ESP32, que lo acabamos de utilizar en el ejemplo anterior. Vamos a conectarlo con USB a la Raspberry Pi y vamos a volver a la ventana del ordenador. Y ahora que lo tenemos conectado, le vamos a dar al botón este. Inmediatamente nos ha detectado que tiene el conversor de USB a UART en TTI USB 0. Le damos adelante y va a empezar a hacer la compilación y la instalación del firmware para integrar este ESP32 en nuestro sistema ESP Home. Una vez más deberemos de estar atentos para pulsar el botón Boot cuando empiece la programación. Obviamente en la Raspberry Pi este proceso va a tardar un poco más que en el ordenador. En efecto, ha fallado porque no hemos pulsado el botón Boot. Vamos a volver a intentar compilarlo y ejecutarlo. Esta vez la compilación tardará muy poquito, ¿vale? Así que le vamos a dar a Retry y yo mientras voy a pulsar el botón Boot. Ha terminado la compilación. A partir de ahora va a ser exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a integrarlo en nuestra instalación de Home Assistant a través del panel de dispositivos. Y ahora que tenemos nuestro dispositivo dado de alta, lo siguiente va a ser añadir el código para configurar el sensor PIR. Lo añadimos, lo guardamos, le damos a instalar y esta vez lo vamos a instalar de forma inalámbrica. Y después de añadirlo a nuestros dispositivos, nos encontraremos nuestro sensor PIR detectando movimiento correctamente en nuestro sistema domótico. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, ya sabéis cómo funciona esto, darle al like, suscribiros al canal. Si queréis más contenido relacionado con este tema, no dejéis de comentarlo en la sección de comentarios. Y espero veros pronto por aquí en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.